Hoy es un día muy particular en la historia de Argentina y también ha tenido implicancias en el resto de la región, en el resto de América Latina. Lo invito a que preste atención a este fragmento de un tape de hace 49 años. Transmiten LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Se podrá escuchar a continuación la palabra del excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General don Jorge Rafael Videla. Al pueblo de la Nación Argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Un 24 de marzo, como hoy, pero de hace 49 años, la Junta Militar encabezada por quien veíamos recién, Jorge Rafael Videla, perpetró un golpe de Estado en la Argentina. Los militares, como lo habían hecho tantas veces desde la dictadura del teniente general José Félix Uriburu en 1930, sacaron los tanques a la calle y derrocaron a gobiernos elegidos democráticamente. En aquellos tiempos voltearon al radical Hipólito Yrigoyen y hace medio siglo destituyeron a María Estela Martínez, viuda de Perón, conocida como Isabelita. No fue un golpe de Estado más. Se instaló el terrorismo de Estado y se cometieron crímenes de lesa humanidad con asesinatos, torturas, secuestros, campos de concentración y el uso intensivo de un mecanismo monstruoso llamado desaparecidos. Digo intensivo porque antes del golpe ya se habían cometido este tipo de delitos aberrantes. Eran presos que no se reconocían y que estaban en las catacumbas del régimen. Algunos recuperaron la libertad y muchos fueron directamente fusilados o arrojados al Río de la Plata desde los aviones. Fue la última dictadura y la más sanguinaria y feroz de nuestra historia. Lamentablemente, el 24 de marzo de 1976, la sociedad civil no salió masivamente a la calle a defender las instituciones democráticas. Una gran parte de los argentinos miró para otro lado ante la ruptura del orden constitucional, y esto es grave y hay que recordarlo. Nada justifica que no se resista a un golpe para blindar la democracia. Pero también es cierto que sobraba pánico y hartazgo social frente al desastre económico que había hecho el peronismo de Isabelita y a la macabra competencia de asesinatos que se había instalado entre Montoneros y la AAA. Todos los días aparecían cadáveres que arrojaban los terroristas de Mario Firmenich y los parapoliciales fascistas de José López Rega. Firmenich hoy vive como un duque en Barcelona y reapareció la semana pasada con la cara de piedra para convocar a una marcha de violencia. López Rega murió hace 36 años y seguro que no descansa en paz. Ambos levantaron la bandera del peronismo y la inmensa mayoría de la sociedad miraba aterrorizada semejante orgía de sangre. Y no hay que olvidar los crímenes y atentados cometidos por el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, encabezado por Roberto Santucho. Hoy, en las calles de Buenos Aires, hubo una movilización para repudiar aquella dictadura, pero ya no participan demasiados sectores moderados, independientes y republicanos. La marcha en los últimos años fue copada por el peronismo kirchnerista y la ultraizquierda trotskista y antisemita que aprovecharon, por supuesto, para fustigar al presidente Javier Milei. Lo mismo pasó durante el gobierno del presidente Mauricio Macri. Ambos fueron elegidos democráticamente, pero estos sectores los acusaron de ser herederos de la dictadura. La actual administración mileísta, en ejercicio de su batalla cultural, emitió un video en el que, según dijeron,
pretendían instalar la memoria completa para no dejar solamente lo que consideran una mirada sesgada de quienes salieron a la calle. Esto decía el gobierno. Nací en 1989. Soy parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. Los violentos años 70 no llegaron a mí más que como un ejercicio de memoria histórica que se convirtió en política estatal justo cuando entré en el colegio secundario. En la práctica, esta política funcionó como un proceso de destrucción de la verdad histórica con fines partidarios, ideológicos y económicos. Está claro que para los sectores más ideologizados de la sociedad, la dictadura de Videla, Macera y compañía y el rol de ese terrorismo foquista autodenominado revolucionario es una polémica no saldada. La justicia argentina condenó a los comandantes militares y a muchos de los mandos medios que lideraron la represión ilegal. Incluso Videla murió en la cárcel. Carlos Menem, el expresidente fallecido, decretó los indultos incluso para delincuentes de lesa humanidad y para los líderes guerrilleros como Firmenich, que todavía no habían sido condenados. Algo absolutamente inconstitucional, pero que la historia se encargó de ignorar. El primer presidente de la democracia recuperada en 1983, el doctor Raúl Alfonsín, juzgó a las juntas militares con una valentía y una lucidez republicana sin antecedentes en el mundo. Estableció la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, que hizo un trabajo histórico y heroico. Durante la década del 70 y parte de los 80, América Latina padeció dictaduras militares que tenían varios denominadores comunes. Decían que llegaban para poner orden y solucionar las graves crisis económicas, pero prohibían a los partidos políticos, clausuraban las instituciones como el Parlamento, encarcelaban y ejecutaban sin condena judicial a integrantes de grupos guerrilleros insurgentes y de paso también a líderes sindicales y opositores políticos que jamás tiraron un tiro. Cuando no hay democracia, las decisiones de un país las toma un uniformado que se cree iluminado o a lo sumo un grupo de militares. Eso es parte de la triste historia de la región. En muchos casos, por suerte, superadas por la revalorización de la democracia. Mire, la dictadura que más duró fue la del general Alfredo Stroessner en Paraguay. Arrancó en 1954 y recién en 1989 el tiranosaurio huyó del país. Lo derrocó otro general, Andrés Rodríguez, y en 1993 Juan Carlos Guasmosi, después de 39 años, se convirtió en el presidente elegido por la soberanía popular con casi el 40% de los votos. El caso de Chile fue de alto impacto en la región y en el mundo porque el general Augusto Pinochet Ugarte derrocó a Salvador Allende, que había sido el primer presidente socialista que había llegado al poder mediante las urnas. Pinochet asaltó el poder en 1973 y recién lo dejó en 1990. Gobernó durante 17 años e incluso cuando se fue, gracias a una reforma constitucional que hizo a su medida, pudo quedarse como senador vitalicio, otro signo monárquico y mesiánico. Murió hace 19 años. Las urnas en 1990 votaron por el 55,2% de los votos a Patricio Aylwin, demócrata cristiano en representación de una coalición llamada Concertación de Partidos por la Democracia. Uruguay sufrió 12 años de dictadura, igual que Chile desde 1973. El general Gregorio Álvarez en 1985 no pudo entregar los atributos del mando porque el flamante presidente democrático Julio María Sanguinetti se negó a recibirlo de sus manos. Lo tuvo que hacer el presidente interino, quien encabezaba la Corte Suprema de Justicia. Sanguinetti estuvo hasta 1990 y luego fue reelegido como jefe de Estado en 1995. Brasil también recuperó la democracia en 1985 de la mano del triunfo de Tancredo Neves, quien falleció por una enfermedad intestinal antes de asumir. Se hizo cargo el vicepresidente José Sarney y de esa manera se puso fin a la dictadura cuyo último representante fue João Baptista de Figueiredo.
En Bolivia el dictador más poderoso durante muchos años fue Hugo Banzer Suárez, hasta 1978, pero en el 97 fue elegido presidente en forma democrática por 4 años. En Perú, el general Francisco Morales Bermúdez fue el jefe de la dictadura hasta el 80. Fue sucedido por Fernando Belaúnde Terry hasta 1985. En Ecuador se considera al almirante Alfredo Póveda el último dictador que ejerció como presidente del Consejo Superior del Gobierno Militar. Fue Jaime Roldós Aguilera el encargado de liderar como presidente la restauración democrática. Esto es apenas un repaso general y por supuesto incompleto sobre el periodo en el que nuestra región se envenenó con regímenes militares que gobernaron por la fuerza y que gran parte de los movimientos guerrilleros se inspiraron y fueron entrenados en la Cuba del Che Guevara. No podemos olvidar que aún hoy tenemos dictaduras sostenidas por los fusiles y los uniformes que se autoperciben de izquierda. Hablo de Miguel Díaz-Canel, heredero de la monarquía estalinista de Fidel Castro en Cuba, o de Nicolás Maduro, sucesor degradado del general Hugo Chávez en Venezuela, o del matrimonio Ortega, Daniel y Rosario Murillo, que sojuzgan a Nicaragua y persiguen y encarcelan a opositores y a miembros de la Iglesia Católica. Desde Videla, hace medio siglo, pasando por Fidel Castro hasta llegar a Daniel Ortega, son demasiados los presuntos salvadores del pueblo que no le permiten al pueblo que elija con libertad. La peor democracia es mejor que cualquier dictadura. La democracia es el menos malo de los sistemas políticos conocidos. No hay otro camino para el progreso. A 49 años del golpe en Argentina, todavía hay que recordar estos valores.